Ahí está. Te habilito que empieces. Ahí estás grabando, así que me pongo en mudo. Sí, Ponelo como en modo presentación para que tenga sí, un sí, sí. poco más de sentido. Y. Pará, no. Pará. Se me fue. Ah, ahí está. ¿Listo? Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces yo me voy, no hablo más. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo voy a hablar de los eventos mundiales deportivos como herramienta de propaganda en los regímenes totalitarios y me voy a especificar en el Mundial de Fútbol de 1934 y los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania. Voy a empezar con una cita introductora, al igual que empecé mi trabajo monográfico escrito, que dice: la relación entre el deporte y la política ha sido siempre controvertida, dado que los gobiernos han tratado de adaptar el deporte a sus propósitos particulares. Esta cita le pertenece a Jaa González Teresa, una mujer que se especializa en los estudios del deporte en estos regímenes totalitarios, específicamente en el franquismo, nazismo y fascismo. Mi desarrollo consiste en explicar y definir el totalitarismo, el rol de las masas en estos regímenes totalitarios, fascismo y nazismo como claros ejemplos de estos regímenes, la llegada de Mussolini al poder, Hitler como un nuevo líder alemán, el deporte y su influencia en las personas y en la política, el Mundial de 1934 y por último los Juegos Olímpicos de 1936. Las interrogantes que me hago ¿son los eventos deportivos mundiales una actividad que trae paz entre naciones y personas? ¿Fue el Mundial de 1934 y los Juegos Olímpicos de 1936 una pantalla de grandeza y poder creíble hacia el resto del mundo? ¿Fue el plan propagandístico de Hitler y Mussolini exitoso? ¿Se cumplieron sus objetivos? Bueno, ya empezando con el trabajo, la palabra totalitarismo se empezó a definir a mediados de los años del siglo XX, y se lo definía como un sistema político totalmente opuesto a un Estado liberal que tenía como objetivo penetrar en la sociedad y envolverlas en un movimiento político constante. Este totalitarismo tiene como característica un único partido, con una única ideología, con un único dictador. También es definido como un movimiento social activo, la cual tiene como objetivo dominar a la sociedad mediante los cambios constantes de las relaciones sociales de la comunidad. Este régimen va a manipular a las masas, va a usar el terror como método de dominación y también va a manipular la propaganda para así lograr introducir su ideología y deformar el pensamiento del individuo. Acá pongo otra cita que dice: lo que ejerció la fascinación no fue la habilidad de Stalin y Hitler en el arte de mentir, sino el hecho de que fueron capaces de organizar las masas en una unidad colectiva para respaldar sus mentiras con una impresionante magnificencia. Esta cita le pertenece a Arendt Anna en el libro de Los orígenes del totalitarismo, que hace referencia a que no era importante tener la capacidad de mentir y convencer, sino era importante organizar a todas las personas en una misma unidad, en una misma masa. Masa, significado que le dan los sociólogos como mente colectiva, cuyas personas tienen una pérdida de control racional. Es por eso que necesitan un líder que las pueda orientar, que les pueda dar un propósito o un objetivo por medio. Estas masas, según Arendt, son personas o agrupaciones de personas que no se encuentran definidas bajo una organización profesional, o sea, tanto sindicato como partido político, y dejan de lado el individualismo, concentrándose en lo colectivo, llegando hasta formar una potencia. Estas masas van a ser manipuladas por un líder, convenciéndolas de tener el mismo objetivo, el mismo problema y el mismo enemigo. Pero la realidad es que sin las masas no hay un líder, y ambos se necesitan la una a la otra, ya que sin un líder no hay nadie, para las masas no hay nadie a quien seguir, y el líder no tiene seguidores, no tiene apoyo social. El nazismo y el fascismo son claros ejemplos de estos regímenes totalitarios. Por un lado, el nazismo tiene sede en Alemania en el año 1933, con el Partido Nacionalista Obrero Alemán, dirigido por Adolf Hitler. Por otro lado, el fascismo tiene sede en Italia en el año 1914 con la Primera Guerra Mundial, y luego en 1921 con el Partido Fascista Italiano dirigido por Benito Mussolini. Ambos, tanto el fascismo como el nazismo, tienen similitudes en su forma de gobierno, en la ideología y en las leyes que implementaron. Por una parte, Mussolini, que fue el primero, cronológicamente, se afilió al Partido Socialista Italiano, pero luego en 1914 lo expulsaron por tener posturas nacionalistas y estar en contra del internacionalismo que en ese momento era propuesto por los líderes socialistas italianos. En 1919 se crea el Facil y Combattimento, que luego en 1921 cambia su nombre a Partido Nacional Fascista, PNF, y luego en 1922 Mussolini lo dirige. Ya Mussolini, teniendo un acceso a lo que es el poder y política, organiza la marcha sobre Roma, lo cual era un golpe de Estado, un plan que resultó exitoso,
ya que se autonombró presidente del Consejo de Ministros, lo cual tuvo un gran apoyo popular debido a que a la posguerra que estaba pasando Italia había una gran crisis económica, una gran inestabilidad política, y también había un miedo hacia una revolución comunista, que, como consecuencia de la Revolución Rusa, que era este miedo no solo por parte de Italia, sino también por parte de los demás países, a un miedo a una revolución del régimen más radical de parte de la derecha. Para asegurarse de todo este apoyo popular hizo una serie de medidas, las cuales en 1923 suprimió la libertad de información y todo órgano transmisor de ideas, y reformó la ley electoral para que haya más fascistas en el Parlamento. Y también creó la ley de acervo, que era eliminar toda fuerza o todo partido político opositor. Luego en 1924, para acelerar el inicio de una dictadura fascista, gracias a la ley electoral, en 1925 se producen las elecciones, las cuales gana Mussolini, gana el fascismo, declarando un estado totalitario. A partir de ahí Mussolini pidió que se lo nombre como el duce o el duque, y ahí se empezó a propagar se empezó a manipular la propaganda fomentando la lealtad a este duque, la lealtad a Stalin y la lealtad a este régimen nuevo fascista. En 1926 se crea la Ópera Nazionale Valilia, que era una nueva forma de educar a los niños a partir de los 6 años hasta primaria y secundaria, con el objetivo de fomentar la conciencia y la lealtad al fascismo. Y por último, en 1929 se firman los pactos lateranenses entre Mussolini y la Iglesia, la cual Mussolini reconocía a la Santa Sede y la Iglesia reconocía a este Estado, a esta Italia, como un Estado libre fascista. Pasaba de ser una dictadura a un Estado totalmente, entre comillas, democrático, por así decirlo, bajo un régimen totalitario. Este pacto lateranense hizo que más masas apoyen a Mussolini, específicamente las masas que eran muy creyentes en la fe cristiana. Por otra parte, en Alemania, entre 1918 y 1933, Alemania estaba bajo un régimen político llamado República de Weimar, la cual había una gran inestabilidad política y crisis económica debido a la posguerra y debido al Tratado de Versalles, que lo dejaba totalmente aislado del mundo. También había una gran cantidad de desocupados debido a esta crisis económica, que hizo que haya una desconfianza por parte del pueblo hacia el gobierno, exigiendo un nuevo líder, y es acá donde entra Adolf Hitler. Ahí está. En 1932 se producen las elecciones del Reichstag, donde los nazis pierden, solo ganando un 33% de los votos, de los cuales obviamente Hitler no se iba a quedar con los brazos cruzados y forma un acuerdo, una coalición con los conservadores, de la cual Paul von Hindenburg, que era el presidente en ese momento alemán, en 1933 lo asigna canciller, y mediante los discursos Hitler empezó a tener más apoyo de las masas. En este mismo año inicia una dictadura unipartidista, y cuando Paul von Hindenburg muere en el año 1934, Hitler empieza a gobernar esta Alemania. Prohíbe las libertades individuales, tanto de expresión como las libertades de transmisión de medios de comunicación, y gracias a Joseph Goebbels, que era su socio, su mano derecha y el ministro de la propaganda nazi, crean la campaña propagandística nazi para fomentar la lealtad al régimen y para fomentar las ideas racistas. También declaró un estado de emergencia y organizó el poder político con políticas nazis. Hitler se encargó de contratar a estos desocupados alemanes que no tenían trabajo y poniéndolos como funcionarios nazis para controlar, perseguir y matar a toda persona que se veía sospechosa de no estar de acuerdo o no estar a favor de este nuevo régimen. También eliminó los gobiernos estatales, disolviendo los partidos políticos y controlando todos los sindicatos. Lo que es el deporte, se empezó a formar este concepto en el siglo XI a XIII, y se lo definía como una diversión inofensiva, un juego y una actividad física. El deporte que más espectadores trae es el fútbol, con más de 20 millones de espectadores, la cual los científicos afirman que más de la mayoría tiene problemas sociales y económicos, logrando como consecuencia que haya un fanatismo o que justifiquen sus hechos violentos con la pérdida del equipo. Estos 20 millones de espectadores son masas que justamente los regímenes totalitarios necesitan el apoyo de estas. Por eso muestran un poco de interés en este deporte y en este fútbol para que las masas lo apoyen. En 1930 se creó la Copa Mundial de Fútbol, que tuvo sede en Uruguay y ganó Uruguay, con el objetivo de competir sanamente. Pero gracias a los medios de comunicación y a la propaganda, el campo de juego pasó a ser un campo de batalla ideológica, donde los partidos
políticos, en realidad los países competían y para mostrar el poder político que tenían. Lo que es el Mundial de 1934 en Italia fue visto como otra victoria más de una Italia fascista, la cual Mussolini no había visto en su vida un partido de fútbol, y es por eso que fue buscando jugadores no italianos para que jueguen en su selección, negociando con la nacionalización italiana y con dinero. Justamente la selección italiana en el Mundial de 1934, la mayoría son argentinos y hay 2 brasileros, aparte, bueno, de italianos. Hubo 32 inscriptos, de los cuales 16 pasaron a la fase final, y hubo 4 que no eran selecciones europeas, que son Brasil, Argentina, Estados Unidos y Egipto. Cabe aclarar que acá Uruguay no participó, ya que fue como un modo de protesta, porque Italia no había participado en los primeros juegos que tuvieron sede en Uruguay. Se crearon estadios con civilización fascista, como el Estadio Benito Mussolini y el Estadio Partido Nacional Fascista, y también se creó la Copa del Duce, o del Duque, la cual consistía en que el ganador tenga la más alta prestigio posible, o sea, la del Duce, en lo que es el fascismo italiano. También hay carteles, pósters y panfletos con simbología fascista, números romanos, el símbolo de la PNF, del Partido Nacional Fascista. Iván Eklund fue un árbitro que arbitró 2 veces la semifinal y la final, fue la primera vez y hasta ahora la única en lo que es el Mundial de Fútbol, que arbitró 2 veces seguidas, y fue visto cenando con Mussolini noches antes de la semifinal y noches antes de la final, con la excusa de debatir las técnicas futbolísticas, cosa que nadie creyó, ya que Mussolini se afirma, tanto por jugadores como directores técnicos como el árbitro, que los amenazó con la famosa frase vencer o morir, que justamente se cuenta que la final, por más que haya ruido por parte de los italianos festejando y haciendo hinchada a favor de Italia, dentro de la cancha había mucha tensión porque ni los jugadores ni los directores técnicos sabían qué es lo que iba a pasar si es que llegaban a perder. Porque Mussolini ya los había amenazado con de o ganás o morís, y era muy literalmente lo que había dicho Mussolini. Obviamente ganaron. Se puede ver también las remeras negras de los jugadores, haciendo referencia a las camisas negras fascistas, haciendo el saludo fascista. Y bueno, finalmente en la final gana 3-1 Italia a Checoslovaquia. Acá pongo una cita que dice: sabiendo que todas las miradas estarían atentas al país italiano, Mussolini vio en el Mundial una oportunidad más en su estrategia propagandística del fascismo. Acá podemos ver una foto del estadio que se construyó justamente para este evento, el Estadio Benito Mussolini, y la otra foto son toda la selección italiana, argentina y brasilera también, festejando la copa, la victoria de la final. Acá hay un video, dura 6 minutos, que igual lo voy a cortar, que habla sobre el Mundial de 1934. Italia es el país organizador del Mundial en 1934. Un clima de exaltación nacionalista creado por Benito Mussolini obliga a los italianos a no perder la oportunidad que tienen de conquistar el campeonato del mundo. A esta competencia en su fase final acudió también España con un formidable equipo. Zamora, Siriaco, Quincoles, Gilauren, Muguerza, Fede La Fuente, Lángara, Luis Regueiro y Gorostiza estuvieron a punto de ganar, y no los italianos, de cuya final, frente a los checos, nos hablan estas imágenes. Un pésimo arbitraje del belga Baird, la insufrible presión del público y la fuerza del juego eliminaron a los españoles en un segundo encuentro después de haber empatado el primero. Bueno, esto quiero que, obviamente está en blanco y negro, pero era para que vean cómo se vivía ese mundial y cómo las masas conscientemente estaban deseando y pidiéndole a Mussolini que por favor ganen, porque querían sentir una victoria después de haber perdido todo, tanto en la guerra como en otras circunstancias económicas o políticas. Después, con lo que es los Juegos Olímpicos de 1936, en 1931 el Comité Olímpico Internacional dio como sede Berlín, lo cual fue una oportunidad para Alemania regresar a la comunidad internacional, ya que debido al Tratado de Versalles se había quedado totalmente afuera y excluida del mundo. En 1933, cuando Hitler fue canciller y inició esta dictadura unipartidista, Hitler ya estaba pensando en los Juegos Olímpicos y quería demostrar la grandeza del nazismo mediante la manipulación de la propaganda en estos Juegos.
Es por eso que gracias a Joseph Goebbels, como bien dije, ministro de propaganda nazi, logra mostrar a través de esta propaganda una Alemania pacífica. En ese mismo año hace una política de solo arios, la cual luego permite participar a 9, 7 son judíos y 2 son romaníes, o sea, gitanos, porque no quería levantar sospechas sobre sus ideas racistas. La cual también una de estas participantes, judía alemana, Hitler la dejó participar porque ella se destacaba en lo que era esgrima y ganó la medalla de oro. Sin embargo, Hitler no la fue a felicitar, ni le dio la medalla ni nada. Todos tuvieron que hacerle el saludo fascista, tanto judíos como negros y mismos alemanes de raza aria, tanto iniciaba o terminaba el juego. También hubo un intento de boicot por parte de Estados Unidos y Países Bajos por tener estas ideas racistas a Hitler, pero luego en 1935 la Unión de Atletas Aficionados de Estados Unidos acepta participar, convenciendo a los demás países de hacerlo también. Se creó un nuevo complejo deportivo con banderas olímpicas o con el símbolo nazi, o banderas esvásticas, como vemos en la foto de acá. Son todas banderas esvásticas o con la simbología nazi. No hay ninguna bandera alemana, ninguna, son todas banderas esvásticas. Y podemos ver todos los ejércitos, el ejército nazi, con esta mujer deportista que tenía una antorcha dando inicio a estos juegos. Con respecto a la propaganda, se fomentaba a los atletas blancos con ojos claros, rubios, facciones delicadas y aspecto tonificado, fomentando esta superioridad de la raza aria. Hitler había obligado a todos los artistas a pintar pósters y cartas con estos atletas blancos parecidos a Hércules. Quería llegar a una comparación con eso. Lo que no se sabe es que un mes antes de estos Juegos Olímpicos, el 16 de julio, perdón, menos de un mes antes, hubo una redada policial de las cuales secuestraron y agarraron a 800 romaníes que vivían en Alemania, y los llevaron a campos de concentración. Que en ese momento se suponía que Hitler había suspendido todos sus propósitos con los judíos o con la raza negra o con la raza no aria, ya que estaban estos juegos, pero la realidad es que no se suspendieron momentáneamente durante esos juegos, pero antes y después siguieron. El 1 de agosto, que fue el día que se inauguró estos juegos, pasó el dirigible Hindenburg, haciendo referencia al gran poder político y económico que tenía Alemania hacia los demás países. En estos juegos participaron 348 atletas y fue el primer juego transmitido por televisión. En la parte de la derecha podemos ver la propaganda de este hombre ario, rubio, tonificado, con esta especie de parecido a Hércules, que es la que se trataba de fomentar. Del otro lado podemos ver el balcón presidencial de estos juegos, Hitler con sus socios y toda persona que tenga un poder político o un acceso al poder en lo que es el fascismo, haciendo el saludo fascista. Y por último podemos ver el estadio, que son todas banderas esvásticas, no hay ninguna de Alemania, lo vuelvo a repetir, y abajo están todas las banderas de los países que participaron en su momento. Acá pongo un video de la inauguración de los Juegos, que también lo voy a adelantar, porque si no es mucho. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Bueno, acá podemos ver la inauguración de los Juegos, cómo Hitler da inicio, también cómo fueron pasando todas las banderas, también la bandera esvástica, por eso claro, otra vez no había una bandera alemana, y todos haciendo el saludo nazi, tanto los mismos italianos como los 9 no arios que vinieron. Uno de ellos es Jesse Owens, que era de Washington, que bueno, el color de su piel era negro, y compitió en el atletismo con un alemán y ganó
no fue felicitado ni nadie le dio la medalla, él mismo la tuvo que ir a buscar y también tuvo que hacer este saludo fascista, este saludo nazista. Pero cuando llegó a Estados Unidos le dijeron, bueno, vamos a hacer una fiesta en su honor, trae la medalla, vestite de gala, ya que bueno, Estados Unidos estaba feliz por haber ganado otra vez a Alemania, mostrarle que Estados Unidos era un país vencedor, un país mucho mejor que Alemania, y también porque habían ganado en la misma Alemania, ¿no? En la misma casa que se jugaron estos juegos. Y cuando hicieron esta fiesta en su honor, Jesse Owens con su esposa, vestido de gala y con la medalla puesta, quiso entrar por la puerta principal, pero no lo dejaron, dijeron que los negros no debían entrar por la puerta principal, debían entrar por la puerta de la cocina. Entonces, no solo Alemania era racista, sino también el mismo Estados Unidos, y también en esa época la mayoría de los países. Como conclusión, puedo decir que tanto Hitler como Mussolini, por más que estén en años diferentes y en lugar diferente, ambos tienen muchas similitudes, tanto en su forma de gobierno como en las leyes que implementaron y en su ideología totalitaria. Ambos pudieron ver un beneficio que les podía traer el deporte a través de la manipulación propagandística. También ambos compartían el don de la oratoria, convenciendo y manipulando a las masas, ocultando genocidios y muertes. Pero lo que sí podemos afirmar es que Hitler sí logró su objetivo, el cual era controlar toda mente humana. Cómo haya terminado después de la Segunda Guerra Mundial es otra cosa, pero sí pudo controlar toda mente humana, cosa que Mussolini no pudo, ya que Mussolini quería implementar en los italianos un carácter viril y machista, cosa que no pudo lograr. Pero sí ambos tuvieron éxito en su plan propagandístico para fomentar su ideología y mostrarse como un país totalmente renacido. Podemos darnos cuenta de hasta dónde es capaz de llegar un líder por un propio beneficio, y también cómo las masas los fueron aceptando, algunas conscientes y otras inconscientemente. Conscientemente porque estaban pidiendo a gritos una victoria más, estaban pidiendo, como habían perdido todo en la guerra, tanto familiares, también quedaron muchos desocupados, hubo una gran inestabilidad, que necesitaban sentir mínimo una victoria, por lo menos en el deporte, y fue lo que hicieron Hitler y Mussolini, de bueno, consentir a las masas, y así ganaban. Más masas ganaban para fomentar su ideología, y también ganaban porque estaban mostrando un país totalmente poderoso, lo cual atrás de ese telón, atrás de esa pantalla, no era así. Y bueno, ahí terminó. Terminaste como abruptamente. Fue como, bueno, ahí terminó. Ojo que detrás de la pantalla no sé si no era así, o sea, me quedé con lo último que dijiste. No, o sea, económicamente creo que los dos, tanto Hitler como Mussolini, después de haber terminado la guerra, hicieron que el país crezca un montón. O sea, tuvieron una guerra, perdieron un montón de cosas, hicieron muchísimo. Sí. Pero creo que mostrarse como un país bueno, un país pacífico, un país... No, eso eso no, o sea, atrás de ese telón no estaba así. No, claramente. Igualmente hay un par de cosas que yo te corregiría. En primer lugar, hay una parte donde pones al final ocultando genocidios y muertes. En realidad, cada vez está más generalizado, no sé si es más generalizada la palabra, está más aceptado. Yo no sé cómo vieron ustedes nazismo, porque aparte creo que es cuarto año, o sea, o por allá, muy lejos. Pero en realidad hay cada vez más un consenso más aceptado de que vos no podés limitarte con Hitler o con Mussolini, particularmente Hitler, que es el más retorcido de los dos. Sí. Medio que en realidad Pero, cuando vas charlando, cuando vas viendo, te vas dando cuenta que en realidad como los agravios hacia las minorías raciales son mucho más explícitas de lo que uno piensa, y en realidad no solamente son explícitas, sino que son mucho más apoyados de lo que uno supone. De hecho, en relación a lo que es lo que es el holocausto, lo que es la muerte de millones de judíos, hay un autor que me parece muy piola, que labura sobre justamente los campos de concentración, y lo que el tipo te termina diciendo es, a ver muchachos, no hay alemán que pueda decirnos que no sabía. O sea, puede ser que por miedo, por nada, porque obviamente no deja de ser cierto que es una dictadura, que por ahí si te quejas sos vos el que estás en el campo de concentración, terminás como callándote, pero en realidad hay campos de concentración. Uno en la cabeza tiene por ahí Auschwitz, que no sé si alguno de ustedes fue, yo no, pero en algún momento iré, y Auschwitz es un campo, o sea, es un lugar alejado, es un lugar como apartado, y tiene sentido que vos no supieras lo que existe ahí. Pero hay un montón de campos de concentración que están en el medio de las ciudades. Se sabe, los ven, a veces salen incluso, el autor lo que te dicen es salen
como no sé, en bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, estos tipos, así con su trajecito de prisioneros, salen a limpiar las ciudades como de los escombros, o sea, es como que es muy evidente. No sé si le va a servir para ocultar genocidio, sí para mostrar, coincido con vos, un poco esta idea de país próspero y bueno y estable, cuando por detrás de esa cortina hay cosas un poco más turbias. Yo creo que, no sé si puede ser como un paradigma, pero yo creo que Hitler como que se animó a hacer las cosas que los demás países no se animaban en cierto punto, porque todos los demás países seguían siendo muy racistas. Obviamente Hitler lo llevó a un extremo, que fue el Holocausto, pero diría que la mayoría tenía una intención como de repugnancia hacia esa persona judía, esa persona negra, o sea, seguía habiendo discriminación por parte de los otros países. Entonces, a veces que digo, bueno, no es que Hitler, bueno, Alemania sí, obvio, lo llevó a un punto extremo, pero no generalicemos con que siempre fue Alemania discriminación, 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 porque en realidad todos los países hicieron exactamente lo mismo. Sí, Y por eso yo creo que diría eso, de que, bueno, Hitler se animó a lo que muchos países no estaban haciendo ni estaban diciendo, porque se estaban contradiciendo, sí, como sí, Jesse Owens. sí, sí, para mí podría decir un poco lo que vos decís, o sea, en realidad cuando uno analiza también el clima de ideas bueno, en este caso que uno identifica en el nazismo, es verdad que es lo suficientemente retorcido como para poder aplicarlo, pero en realidad es mucho más generalizado de lo que uno supone. Y estamos hablando de 100 años atrás, no menos, un toque menos. Por otro lado, te digo una cosa, no tiene que ver con la eliminación de la bandera alemana. Una cosa que dijiste hasta el cansancio. En realidad la bandera alemana en ese momento, cuando está la Alemania nazi, tiene la esvástica. En realidad la bandera que uno conoce de Alemania es una bandera que recién me puse a buscar mientras defendías, porque la verdad ya no sabía el dato. Recién la conocemos o se aplica para 1949, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que en realidad, yo no sé si es solamente la esvástica, es que en realidad esa bandera alemana durante el periodo nazi tiene la esvástica. Entonces, es posible que sea la bandera o es posible que yo busqué la bandera nazi, no es exactamente igual, pero bueno, nada, el fondo rojo y la esvástica forma parte de la bandera alemana durante el periodo nazi. A ver, eso por un lado. Por otro lado, te iba a preguntar cómo llegaste al tema, o sea, ¿por qué te interesó esto? ¿Dónde lo viste? En una clase tuya, que estábamos hablando del Mundial del 78 y los regímenes totalitarios, cómo el Mundial era esta especie de telón que no mostraba lo que en realidad estaba pasando a Argentina. Y cuando te había planteado ese tema, me has dicho que Rami Sazone lo estaba haciendo. Te andá por otro lado, fíjate que hay muchos más ejemplos. Y ahí, bueno, me di cuenta que en los Juegos Olímpicos estaba en 1936, me dijiste, es un poco corto, poné otra cosa más, y también dice Italia, que bueno, encima se relaciona, porque hay un montón de similitudes en ambos. Sí, 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 son de hecho bastante parecidos, sí, coincido. Yo te soy honesto, de hecho no sabía que había habido en el 34 un mundial en Italia, no te voy a mentir, lo aprendí con vos. Fue el segundo que se hizo. Sí, 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 en el 36 sí sabía lo del mundial, lo de la Olimpiada, porque de hecho Owen, si no me equivoco, este atleta negro es como reconocido y qué sé yo, y todo. Hay un libro, una película, sí. Coincido, o sea, en ese sentido estaba más como publicitado. Lo del mundial del 34 a mí me agarró de sorpresa. Eh, Bien, a ver, tenés un par de cuestiones a lo largo del trabajo, un par de cuestiones como de forma, algún que otro párrafo medio extraño, alguna que otra sangría que te la olvidaste, pero entiendo que tiene que ver nada, con estar cansado un poco de mirar siempre el mismo texto y no darte cuenta de pequeñas cosas que van fallando. Fíjate, el concepto fascismo, ojo cómo lo escribís, tenías en una de las partes de las diapositivas un fascismo medio extraño escrito. Pero bueno, yo entendí que decía fascismo. Alguna cuestión también que podría ser mejorada por ahí de lo que es redacción en el trabajo, pero la verdad que rescato el hecho de que tu primera entrega fue bastante caótica, yo la recuerdo. Sí. Fue bastante caótica y en realidad te marqué un par de cosas y fuiste, en este caso, la única, para serte honesto, que medio que me pidió, mira, lo arreglé, fíjate si lo puedo, si está bien, y en realidad en una semana tenía otra, 2 semanas por ahí tenía otra introducción totalmente diferente, bastante más lograda y siguiendo lo que yo te estaba marcando como para que modifiques, y esas cosas están buenas. Bien, a ver, se me ocurre preguntarte, podría ir para varios lados con esto.
por ejemplo, vamos a lo obvio, ya lo pregunté en algún lado, así que por ahí si estuviste atenta a alguna de las preguntas que hice, pero ya a esta altura del partido medio que se me mezclan si lo pregunté acá en otro colegio, así que puede ser que no lo haya preguntado. Cuando hablas de esta idea de pureza racial, ¿no? Esta idea como tan nazi, pero como vos decís, tan aplicable a otras sociedades, como incluso Estados Unidos, pensando en esto, este Owen que le dicen, che, entrá por la puerta, no sé, de atrás, por la cocina, no me acuerdo. ¿Cómo era el relato? Esta idea de pureza racial, o esta idea de superioridad blanca. A ver, ¿qué paradigmas del siglo XIX colabora activamente al momento de justificar científicamente la superioridad blanca? Bancame un segundo que está mi mamá. Mamá, ¿podés? Listo, porque si no se escucha el ruido. Yo creo que lo podría relacionar con lo que sería el evolucionismo. ¿Por qué? Y porque habla de lo que son las razas y el racismo. O sea, en esa época se fomentaba mucho el que el negro no era tratado como una persona, sino bien como un objeto, un animal. O sea, era como si ser negro fuera una enfermedad y algo repugnante. O sea, no estaba ni... Era como un esclavo, o sea, no estaba ni dentro ni la burguesía ni un proletariado. Era totalmente lo más bajo que podía existir, por así decirlo. A ver, yo coincido con tu por ahí no coincido con, sí coincido, en realidad, coincido con tu respuesta de evolucionismo, coincido con parte de tu justificación. Intentá justificarlo, pero con algún otro concepto que uno puede identificar del evolucionismo. Hay un concepto como más claro, que vos decís, sí, claramente habría mucha influencia del evolucionismo en esto. Y en estudios culturales, con lo que es el... Estadios culturales. Estadios culturales. ¿Por qué? Con lo que es el salvajismo. Bien. De esta raza negra. Bien, estamos de acuerdo, salvajismo. Estoy anotando, no es que te estoy mirando para abajo. Sí, ahí está, salvajismo y estadios culturales. ¿Por qué te parece que en esos estadios culturales vos podrías encontrar la justificación de la superioridad blanca? ¿Qué es lo que dice esa idea de los estudios Y que la raza... culturales? Sí, dale. O de la idea de complejidad creciente también te puede llegar a servir, ¿eh? ¿Qué es lo que diría? Como que la raza blanca era una raza civilizada, como un ejemplo a seguir, ¿no? Era civilizados. En cambio, la raza negra era como te digo, como un animal, ¿no? No era tratado como algo civilizado, más por sus rasgos y como la forma de actuar era como más bruto en ese sentido a comparación de la raza aria blanca. Bien, estamos de acuerdo. Me quedo con tu definición. Fíjate esto, no sé si tenés, igual te lo muestro acá. Esta es tu monografía, página 6. ¿Vamos? Ok. Tenés esta frase. Dice, esas masas crean una comunidad dejando de lado el individualismo para centrarse en lo colectivo, alimentándose de la generalización, formando una potencia. Si yo, por ahí me olvido, en realidad lo estoy forzando esta pregunta, digo, pero yo saco de esa oración el concepto generalización. Y si lo uno a conceptos que estuvieron a lo largo de todo tu trabajo que tienen que ver con el concepto de raza. Raza y generalización. ¿A qué paradigma corresponden como conceptos? Positivismo. ¿Por qué? Y porque el positivismo generaliza. ¿Qué implica que generalice? Y que como que generaliza a la sociedad, ¿no? Como que el objeto de estudio, en este caso en el positivismo, es la sociedad. Sí. Justamente son las masas. Sí, estamos de acuerdo, pero no sé si llegas a ver, ¿qué sería generalizar? No Y comparar. Comparar, sí, ¿qué más? Comparar las masas o las razas. Por ahí comportamiento, no sé si las razas, sí, a ver, comportamientos individuales con el objetivo de generalizar conductas, por ahí está la vuelta, pero sí, descubriste que es positivismo y está más que bien. Tengo una pregunta. Claro, es verdad, generalizando las conductas, porque ya pasaron de ya instaurar una ideología, pasaron a todas las masas tener un mismo pensamiento y una misma actitud a esta lealtad al régimen. Sí, igual no sé si esa frase es específicamente positivista, no te voy a mentir. Pero era como tironear el concepto de generalización que apareció ahí cuando lo leí ayer. Y dije, bueno, ¿por qué no le voy a preguntar esto? Por otro lado, se me ocurre pensar, a ver, yo se lo pregunté, lo expliqué, esto ya está. ¿Qué formaría parte de tu marco teórico? ¿Qué es un marco teórico y qué formaría parte de tu marco teórico en tu monografía?
Yo creo que mi marco teórico, o a lo que quiero ir con este marco teórico, sería esta manipulación de la propaganda en estos eventos deportivos. Sí, Creo yo que igual, sería. ojo, porque sería como más el objeto. O sea, vos lo que estás queriendo ver a lo largo de tu trabajo a través de dos variables independientes, que son claramente estos dos fenómenos mundiales, ver cómo se aplicó, bueno, obviamente la propaganda para, de alguna manera, mostrar una situación como mucho más embellecida de estos dos países que estaban en pleno contexto totalitario. La pregunta por ahí gira en torno a marco teórico en sí, o sea, ¿cuál es el marco teórico de tu trabajo? ¿Qué es un marco teórico y dónde encontrás ese marco teórico? El marco teórico lo encuentro en las variables, en lo que sería tipo el campo científico. No estás llegando ahí. A ver, si hay una variable que te da una mano para marco teórico. No todas. Tenés variables dependientes, independientes, tenés variables temporales, conceptuales. Digo, ¿cuál de todas esas hacen a tu marco teórico? Yo lo definiría como un recorte de mi trabajo, ¿no? Un recorte de lo que es la realidad. Yo diría que sería, en mi caso, puede ser tanto el Mundial de 1934 como los Juegos Olímpicos de 1936. No, eso serían las variables independientes. A ver, en el fondo el marco teórico es un recorte, pero es un recorte conceptual. ¿Cuáles son los conceptos centrales de tu trabajo? O sea, que vos incluso empezás a definirlos para meterte. El totalitarismo. Ahí está, ese es tu marco teórico. Tuviste que definir qué es un marco teórico, a ver, qué es el sistema totalitario. Tuviste que definir otro concepto fundamental. ¿Cuál es el otro concepto fundamental que te acompaña a lo largo Las de tu masas. trabajo? Masas también, pero no es el que estaba pensando. ¿Cuál es el otro? Pero si vos pensás en la finalidad de tu objeto de estudio, ¿cuál El es? deporte. Bueno, también está ahí el deporte, además está, digo, pero te falta el otro. ¿Cuál es el otro? ¿Qué quisiste ver a través del deporte? La manipulación propagandística. Propagandística. Tuviste que definir qué era propaganda para poder explicar de alguna manera qué es lo que estás queriendo decir. Entonces ahí tenés el marco teórico tuyo. ¿Por qué? Para que se me perdió la pregunta. Tengo una pregunta, pero ya de la defensa. ¿Por qué no encontraste imágenes un poco más, o sea, más al estilo nazi, pero en relación a lo que era el Mundial del 34? Porque me quedó como un poco como en menor cantidad. ¿De imágenes? Sí. Ah, no, yo porque pensé que iba a ser muy largo y le iba a robar tiempo a Delphi, entonces fue No, como porque tenía como una recortando. propaganda, como era muy visual, digo, por ahí en el caso del 34, en el 36 sí tenés un montón de imágenes que denotan esa propaganda, digo, pero por ahí hubiese estado bueno buscar un par de imágenes más del 34, porque básicamente lo que uno quiere justamente es la cuestión como publicitaria. ¿1934 mundial o Sí, mundial, 1936? mundial. Ah, Sí, sí, del otro sí, del nazismo me parece que tenés bastante. Eh, yo la verdad no encontré muchas, porque siendo el segundo juego mundial, perdón, mundial de fútbol, no había tantas imágenes. Tipo, las que encontré y las que se creía que se podía notar fueron esas. sí, por eso te pregunto, digo, yo la verdad que no me puse a buscar por mi cuenta a ver si había más imágenes. Pensando en esas fuentes propagandísticas, ¿no? ¿Qué enfoque de los que nosotros vimos te permite o te habilita a utilizar esas fuentes propagandísticas y tratarlas como fuentes válidas y serias? Eh, tipo, ¿me la puedes reformular? Dale. ¿Cuál de los enfoques que nosotros vimos en clase permite que vos puedas usar esas propagandas como una fuente seria y que no te diga, che, no, la verdad que las propagandas son poco serias, o sea, no son fuentes muy válidas? Pero yo te digo, sí, son re válidas. Lo relacionaría con la escuela de Anales. ¿Por qué? Y porque, bueno, primero porque la escuela de Anales plantea esta forma de entender la historia y de mirar al pasado, donde todo es historia. Justamente en mi trabajo me enfoco en la historia, o sea, necesito un contexto histórico para poder entender estos acontecimientos, estos eventos. Y aparte, esta escuela de análisis hace un énfasis en este grupo y colectividad de gente, que justamente es una de las bases, es la base de este régimen totalitario. ¿En qué sentido lo último? En lo último me perdiste. En la primera parte te seguía. ¿En qué En sentido que, te hace énfasis? que en la escuela de análisis hace énfasis en lo que es la colectividad de gente, en los grupos de personas,
Y justamente, Ah, ahí te entendí, ahí te entendí. Saliendo, ahí está, como saliendo de los personajes principales y viendo como las masas en. Sí, exacto. ahí está, los grandes hombres, eso sí es verdad. Eh, sí, lo que por ahí no es menor es esta necesidad, obviamente, de multiplicidad de fuentes, ¿no? O sea, esta idea de fuentes Claro. muy diversas que vos podés utilizar en función de hacer un trabajo copado sin ningún tipo de cuestionamiento. Como Bien, que no hace falta un texto profesional, porque ya con videos y fotos se puede corroborar lo que estoy diciendo, no poner en duda esta historia, este evento. sí, igual el texto profesional lo vas a necesitar igual, pero lo que no necesitas por ahí es una fuente escrita, dura, aburrida, oficial, por ahí podés jugar con otro tipo de fuentes y está todo muy bien. Bien, Alfonsina, te dejo en paz. En un rato más tarde probablemente te llega la grilla con correcciones, ¿dale? Ok, dale. Quédate a la espera a lo largo del día. Además, no sé si no lo hago. No, no lo voy a hacer ahora, me quedan 15 minutos. Aplausos para Alfonsina y los dejo liberados hasta las 12. ¿Estamos? A las 12 volvemos y aparece lo de Delphi. Adiós, Perfecto. muchachos.